4. El primo de este venerable. Este Simei, nombre, no era esa clase de Simei, hermana menor. Simei era genuinamente masculino y, considerando su tiempo de entrada, era en realidad el Sixión de Morran. La razón por la que tenía un nombre tan desafortunado se debió a la falta de intelecto del líder del pico Sisen. Simei era huérfano, y el líder del pico lo encontró en estado salvaje. Era un niño débil y enfermizo. El líder pensó que debería darle a este niño un nombre humilde, ya que los nombres humildes traen una vida más fácil. De niño era muy guapo, como si fuera una jovencita amable. Después de mucho pensar, el líder inventó el nombre Sueya, que significa chique. Sueya creció cada vez más y, junto con los años, también prosperó su belleza. Poseía una figura esbelta con un encanto tóxico, incluso las puntas de sus cejas y ojos estaban bañadas en una irresistible tentación y de un atractivo encanto legendario. Los campesinos toscos e incultos de los pueblos no pensaban que era un error usar el nombre Sueya, pero alguien había oído hablar alguna vez de una belleza legendaria llamada bolas de perro o pene de acero. Sus compañeros de la misma generación no lo consideraron apropiado y gradualmente dejaron de llamarlo Sueya. Pero como era un nombre otorgado por el líder del pico, no se atrevieron a cambiarlo presuntuosamente, así que empezaron a llamarlo Simei. Simei esto, Simei aquello. Después de un tiempo, por amable consideración, el líder del pico sacudió sus mangas largas y propuso: Sueya, ¿por qué no cambias tu nombre a Simei de una vez por todas? Usando el carácter mei de la palabra mei, que significa confundido, en realidad tuvo el descaro de preguntar: ¿qué persona normal no aborrecería un nombre así? Aún así, Simei tenía un temperamento dulce, y cuando vio que el líder del pico lo estaba observando con entusiasmo, pensando que había hecho una acción asombrosa, Simei no tuvo el valor de declinar. Incluso si se sentía ofendido, no podía avergonzar al líder del pico, así que se arrodilló y aceptó el nombre con gracia. A partir de ese día, su nombre fue cambiado a Simei. La persona con capa negra tosió unas cuantas veces, finalmente recobrando el aliento. Su mirada cayó sobre Morran. ¿MN? ¿Arran? ¿Qué estás haciendo aquí? Detrás de una fina capa de organza, un par de ojos gentiles como agua de manantial y brillantes como las estrellas de la noche penetraron en el corazón de Morran. Con esta mirada, el sello de los sentimientos ocultos de Taxianjun se rompió de repente. Era Simei. No hubo ningún error. Morran era un sinvergüenza. En su vida pasada, jugó con muchos hombres y mujeres. Incluso a él le sorprendió que no muriera de sobreesfuerzo. Sin embargo, a la única persona a la que le entregó su corazón, no se atrevió a tocarlo. Él y Simei eran cercanos. Sin embargo, hasta la muerte de Simei, Morran solo le cogió la mano y una vez, por accidente, se besaron. Morran pensó que Simei era puro y que él mismo era sucio, demasiado sucio para ser digno de él. En vida, lo apreciaba. Después de su muerte, se convirtió en la luz de luna de Taxianjun. Por mucho que intentara desesperadamente revivir sus recuerdos, el difunto seguía perteneciendo al pasado, disuelto en nada más que un pedazo de tierra. En el inframundo, los rastros de esa figura trascendente habían sido oscurecidos durante mucho tiempo. En este momento, Simei apareció ante él, vivo. Morran tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para contener sus emociones. Morran le ayudó a levantarse y le dio una palmadita al polvo en su capa. Sintió un dolor en el corazón. Si no hubiera estado aquí, te habrían intimidado aún más. ¿Por qué no les devolviste el golpe? Quería intentar razonar con ellos primero. No puedes razonar con esta gente. ¿Estás herido? ¿Dónde te duele? Tos. Arran, estoy bien. Morran giró la cabeza, su expresión feroz. Dijo a los sacerdotes taoístas: ¿osan poner las manos encima de alguien del pico Sisen? ¿Qué agallas tienen ahí? Arran, no te preocupes. ¿Quieren pelear? Vengan aquí. Peleen conmigo. El grupo de sacerdotes recibió un solo golpe de Morran y se dieron cuenta de que sus habilidades de cultivo estaban muy por encima de las suyas. Se retiraron, con miedo de meterse en una pelea con él. Simei suspiró, y aconsejó: Arran, deja de pelear, perdona y olvida. Morran se volvió hacia Simei, sentimientos de pena y dolor surgiendo de su corazón. Simei siempre había sido de buen corazón. En su vida pasada, en su lecho de muerte, no hubo resentimiento ni odio. Intentó persuadir a Morran para que no odiase a su Sisun, que eligió permanecer de brazos cruzados, aunque claramente podría haber salvado la vida de Simei. Pero estoy bien,
verás, no ha pasado nada. Tener menos problemas es mejor que tener más problemas. Por favor, escucha a este Sige. Morran suspiró. Está bien, te escucharé todo lo que digas. Agitó la cabeza y luego miró a los taoístas. ¿Escucharon eso? Mi Sige suplicó en su nombre. Dense prisa y piérdanse. ¿Por qué siguen aquí? ¿Esperan que los acompañe a la salida? Sí. Nos vamos, esperen. Simei dijo al grupo de taoístas. Asumieron que, después de golpear a Simei, no iba a dejarlos ir fácilmente. Así, se arrodillaron en el suelo, inclinándose. Señor. Estábamos equivocados. Éramos ignorantes. Por favor, déjanos ir. No me escucharon antes cuando traté de razonar con ustedes. Simei suspiró. Secuestraron al hijo de alguien, rompiendo el corazón de sus padres. ¿Cómo pueden vivir con su conciencia? Lo sentimos. Señor, cometimos un error. Nunca lo volveremos a hacer. No lo volveremos a hacer nunca más. De ahora en adelante deben vivir una vida justa, no más malas acciones. ¿Entienden? Por supuesto. Nos enseñaste una buena lección. Nosotros hemos aprendido. Entonces, por favor, discúlpense con esta señora, y curen a su hijo con cuidado. Este incidente finalmente llegó a su fin. Morran ayudó a Simei a subir a su caballo, y luego alquiló otro. Los dos regresan a su secta, uno al lado del otro. La luna brillaba en lo alto del cielo, su luz atravesando las hojas para esparcirse por el sendero. Mientras cabalgaba, Morran comenzó a sentirse muy feliz. Inicialmente pensó que no podría ver a Simei hasta que regresara al pico Sisen. No esperaba que Simei bajara de la montaña para hacer mandados, por casualidad encontrándose con él. Esto llevó a Morran a creer que él y Simei estaban realmente predestinados. Esta vez, Simei y él tampoco estaban juntos. Pero lo que haya pasado en su vida pasada también sucederá en esta vida. Lo único de lo que tenía que preocuparse era de proteger a Simei. Para asegurarse de que lo de ese año no se repitiera, viéndolo morir en sus brazos. Simei no sabía que Morran había renacido, así que conversó con él como cualquier otro día. Pronto, llegaron al pie del pico Sisen. ¿Quién iba a pensar que, en la oscuridad de la noche, una persona estaría de pie frente a la puerta de la montaña, mirándolo con una mirada amenazadora? Morran. ¿Finalmente te acordaste de volver? Morran levantó la vista. Ah. ¡Qué chico tan molesto! Era nada menos que un joven Suemen. Comparada con el que vio antes de su muerte, esta versión de 15 o 16 años era mucho más atractiva. Estaba vestido con una armadura ligera, con una base negra y adornos azules, una cola de caballo alta atada con una horquilla plateada. Un cinturón adornado con una cabeza de león se ajustaba a su fuerte y delgada cintura, con polainas alrededor de su muñeca y tobillos. Una delgada cimitarra brillaba con una fría luz en su espalda, y el aljaba de su brazo izquierdo brillaba de plata. Morran suspiró en silencio, pensando, llamativo. Suemen, ya sea un adolescente o un adulto, es muy llamativo. Solo míralo, en lugar de dormir, se viste con la armadura completa. ¿Qué está haciendo? ¿Está aquí para hacer la llamada de apareamiento de un faisán? ¿Como un pavo real mostrando sus plumas? A Morran no le agradaba Suemen. A Suemen también le caía mal. Morran era un niño bastardo. Cuando era pequeño, no sabía quién era su padre. Se ganaba la vida haciendo trabajos ocasionales en una casa de espectáculos, en Xiantan. Tenía 14 años antes de ser encontrado por sus parientes y llevado al pico Sisen. Suemen era el joven maestro del pico Sisen, así como el primo de Morran. Era un prodigio, con gente que lo llamaba príncipe de los cielos e hijo del fénix. Para un cultivador, en promedio, los primeros 3 años se dedicaron a aprender lo básico. Para formar un núcleo espiritual, se necesitaron 10 años. Con el talento innato de Suemen, solo le llevó 5 años conseguir todo eso, pero a los ojos de Morran, ya fuera un ave fénix o un pollo, un pavo real o un pato, todos eran pájaros. La única diferencia era la longitud de sus plumas. Morran vio a Suemen como un pájaro. Suemen vio a Morran como un perro. Quizás era de familia, pero Morran también tenía un talento sorprendente, incluso más que Suemen. Cuando Morran llegó por primera vez,
Sue Men se consideraba de clase superior. Era más hábil, más educado, más fuerte y más guapo que su primo analfabeto. Así, este fénix narcisista se jactaba ante sus sirvientes: escuchen, este Morran es un holgazán, un mestizo absoluto de la calle. No se les permite prestarle atención. Solo finjan que es un perro. Los sirvientes alabaron: el joven maestro tiene razón, Morran ya tiene 14 años. Para empezar a cultivar ahora, tendría que estudiar lo básico durante 10 años, y 20 años para formar su núcleo espiritual. Para entonces, el joven maestro ya habría ascendido, y solo podrá mirar desde abajo. Sue Men se mofó. ¿20? HMPH, mirando este pedazo de basura, dudo que pueda formar un núcleo espiritual. ¿Quién iba a pensar que, después de solo un año de estudiar con su Sisun, este pedazo de basura obtuvo su núcleo espiritual? El ave fénix sintió que fue alcanzado por un rayo. La dura verdad era difícil de tragar, así que, en secreto, lo maldijo para que se resbalara y cayera cuando viajaba con su espada, recitando hasta que su lengua se retorció. Cada vez que veía a Morran, el pequeño fénix, Sue Men no podía evitar poner los ojos en blanco, y su burla se oía a 3 millas de distancia. Cuando Morran recordó estos recuerdos de su infancia, sonrió. Hacía mucho tiempo que no experimentaba cosas tan triviales. Después de 10 años de soledad, incluso las cosas desagradables del pasado se volvieron muy dulces para él. Simei desmontó su caballo después de ver a Sue Men. Se quitó el sombrero de bambú, revelando su impresionante cara. Tenía sentido que saliera solo vestido así. Morran miró de reojo desde un costado, sintiendo euforia y anhelo. Esta persona era verdaderamente atractiva, fuera de este mundo. Simei saludó: joven maestro. Sue Men asintió. ¿Has vuelto? ¿Te encargaste del incidente del hombre oso? Simei sonrió: ya me he encargado de todo, gracias a la ayuda de Arran. Sue Men miró hacia arriba y hacia abajo a Morran, y luego rápidamente miró hacia otro lado con disgusto, arrugando sus cejas como si una mirada más a Morran le ensuciara los ojos. Simei, vete a casa y descansa. Deja de salir con él, es un ladrón mezquino. Solo aprenderás a ser malo con él. Morran no mostró ninguna debilidad, y se burló: ¿aprender de mí? ¿Qué puede aprender de ti? Vestido con armadura completa en medio de la noche, sacando la cola como un pájaro. Príncipe de los cielos. Ja ja ja. Más bien como la princesa de los cielos. Sue Men estaba furioso. Morran. Cuidado con lo que dices. Esta es mi casa. ¿Quién te crees que eres? Morran contempló. Soy tu primo mayor, estoy más calificado que tú si lo piensas. Como si le hubieran tirado mierda de perro, frunció el ceño. ¿Quién quiere un primo como tú? No te hagas ilusiones. En mis ojos no eres más que un perro revolcándose en el lodo. Sue Men era alguien a quien realmente le gustaba llamar perro a otras personas. Como engendro de perro, cosa de perro, hijo de perra. Morran estaba acostumbrado. Se rascó la oreja, sin importarle nada. Pero a su lado, Simei se sentía incómodo. Susurró unas cuantas palabras persuasivas. Con una mueca de desprecio, Sue Men finalmente cerró su pico. Simei se rió, y luego preguntó suavemente: joven maestro, es tan tarde. ¿Esperas a alguien? ¿Qué otra cosa podría estar haciendo? Mirando la luna, Morran se rió a carcajadas. No me extraña que estés vestido así, o estás esperando a tu cita. Ay, ¿quién es la desafortunada? La compadezco. Ja 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 ja. La expresión de Sue Men se oscureció, y él dijo: tú, yo, te estoy esperando, ¿qué vas a hacer al respecto? Morran. Notas. 1. Un establecimiento donde las mujeres cantan y tocan instrumentos para entretener a los clientes, y a veces venden su cuerpo. 5. Este venerable no robó. El salón dancing estaba muy iluminado. Simei se separó de ellos hace un tiempo. Morran entró al salón después de Sue Men, perplejo, pero de repente entendió la situación al ver la escena en el interior. Ron Hugh, ese marica. Morran le robó algo de dinero antes de irse, y de hecho tuvo el descaro de venir a quejarse al pico Sisen. Ron Hugh lloraba miserablemente mientras se acurrucaba en los brazos de un hombre grande y fornido. Cuando Morran y Sue Men entraron en el salón, sus sollozos crecieron 3 veces más, como si pudiera sacar espuma de la boca y desmayarse si no era por los brazos que lo sostenían. En el estrado, detrás de la cortina de perlas,
Una delicada dama estaba sentada, completamente perdida. Morran no escatima ni una sola mirada a la repulsiva pareja, sino que saluda a la dama. Tía, he vuelto. Era la maestra del pico Siseng, Madame Wang. A diferencia de esas heroínas que eran rivales para sus homólogos masculinos, ella era una mansa ama de casa que no se metía en asuntos externos. Sin su esposo aquí, ella realmente no sabía cómo lidiar con esto, diciendo tímidamente: Arran, finalmente has regresado. Morran actuó como si ni siquiera hubiera visto a la pareja aquí para quejarse, y le sonrió. La tía se ha levantado tan tarde, ¿me necesita para algo? En veras, este Ron Gonzi dice que tú, que tomaste su dinero. Tenía una cara delgada, demasiado avergonzada como para decir que Morran fue a un burdel, así que eligió en su lugar abordar la ofensa menor. Los ojos de Morran se curvaron en una sonrisa. ¿En serio? No es que me falte dinero, ¿por qué tendría que llevarme el de ellos? Además, no me resultan familiares. ¿Te conozco? El fornido hombre se mofó. Mi apellido es Chan, el mayor de mi familia. Como hombre de negocios, las formalidades menores importan poco. Puedes llamarme Chan Da 1. Morran sonrió, y a propósito dio vuelta a su nombre. Así que es Da Chan 2. Gonzi, es un honor conocerte finalmente. Por favor, disculpa mi grosería. Y este otro caballero es Da Chan Gonzi. Mo Gonzi seguro que es aficionado a actuar como un tonto. Es la primera vez que nos vemos, pero en los 30 días de este mes, has pasado 15 noches en la habitación de Hugher. ¿Te has quedado ciego? ¿Cómo es que no lo reconoces? Morran estaba completamente tranquilo, aún sonriendo mientras miraba a Ron Hugh. ¿Qué es esto? ¿Tratan de calumniarme? Soy una persona decente y honorable. Por supuesto que nunca me he acostado con ningún sanero Hugher. La cara de Ron Hugh estaba enrojecida de ira, pero seguía acurrucado contra el pecho de Da Chan, sollozando. Mo Gonzi, sé que mi estatus es bajo e indecoroso. Si no me hubiera explotado tan cruelmente, no habría venido a buscarlo. Pero para ser tratado así, yo. El tono de Morran era como si fuera él el que estaba siendo agraviado. Realmente no te conozco, ni siquiera puedo decir si eres hombre o mujer. ¿Cómo podríamos habernos conocido? Anoche fue mi cliente. ¿Cómo puede ser tan frío? Chan Gonzi, tiene que hacerme justicia. Se metió aún más en los brazos de Da Chan, llorando más fuerte que antes. A un lado, toda la cara de Sue Meng estaba cenicienta, frunciendo el ceño mientras escuchaba este asunto absurdo. Si no fuera por su autocontrol como joven maestro, habría sacado a esta repulsiva pareja de la montaña hace mucho tiempo. Da Chan Gonzi palmeó la cabeza de Ron Hugh mientras lo calmaba con palabras suaves, y luego declaró amenazadoramente: Madame Wang, el pico Siseng es una secta virtuosa y justa, pero este Mo Gonzi es vulgar y despreciable. Hugher trabaja duro por su dinero, todo para comprar su libertad lo antes posible. Pero este tipo, como si maltratar a Hugher no fuera suficiente, hasta robó todos los ahorros por los que sudaba y sangraba. En la familia Chan no somos cultivadores, pero tenemos dinero y hemos estado en el negocio por generaciones. Si su secta no nos da una explicación satisfactoria hoy, nos aseguraremos de hacérsela pasar mal a todos ustedes en Beasu. Madame Wang se puso nerviosa. Chan Gonzi, por favor, cálmase. Morran se mofó internamente. En la familia Chan eran comerciantes de sal, ridículamente ricos. ¿Quién iba a creer que el hijo mayor de la familia Chan no podía permitirse comprar la libertad de Ron Hugh, y tenía que dejar que su Hugher se ganara la vida por sí mismo? Huele a pescado, por no decir más. Pero sus labios seguían sonriendo. Así que Da Chan Sion es el hijo de la rica familia de comerciantes de Jizhou, impresionante y dominante como se esperaba. Verdaderamente admirable. El Da Chan Gonzi parecía bastante petulante. HMPH, así que conoces tu lugar. ¿Por qué no te lo pones fácil y confiesas? ¿Dónde están las cosas de Hugher? Date prisa y devuélvelas. Morran dijo sonriendo. Qué extraño, tu Hugher recibe tantos clientes a diario, incluso si perdió algo. ¿Por qué me culpan a mí? Tú. Da Chan Gonzi rechinó los dientes, burlándose. Bien, sabía que intentaría salir de esto. Madame Wang, como acaba de ver, Mo Gonzi no habla con razón, y se niega a confesar. No gastaré más mi aliento con él. Usted es la que manda, usted decida. Madame Wang sabía poco y menos de esos asuntos. Sus palabras tropezaban por su nerviosismo. Yo
a Ran. Menger, no dispuesto a dejar que su madre fuera puesta en un aprieto como este, Sue Meng se adelantó. Chang-gonsi, el Pico Sisen tiene reglas estrictas de disciplina. Si sus acusaciones resultan ser ciertas, si Mo-Ran realmente violó los mandatos contra la avaricia y la promiscuidad, nosotros naturalmente le aplicaremos un castigo severo. Sin embargo, es su palabra contra la de él. ¿Tiene alguna prueba? Da Chang-gonsi sonrió con suficiencia. Sabía que su secta sacaría esto, por eso nos apresuramos a llegar aquí antes de que llegara Mo-Ran, para enfrentar a Madame Wang. Se aclaró la garganta, diciendo, todos ustedes escuchen bien, Hyoer perdió 3 de perlas, 10 lingotes de oro, un par de pulseras de flores de ciruelo de oro, un par de horquillas de jade y un colgante de mariposas de jade. Busquen en Mo-Ran estos artículos, y la verdad de mis acusaciones será aclarada. Mo-Ran se opuso. ¿Qué derecho tienes a registrarme? HMPH, me parece una conciencia culpable. Madame Wang, ¿cuál es el castigo por los pecados de robo y lujuria en el Pico Sisen? Madame Wang contestó en voz baja, mi marido siempre ha sido el encargado de los asuntos de la secta, de verdad, no lo sé, dudoso. Creo que Madame Wang se hace la tonta a propósito para proteger a su sobrino. ¿Quién iba a pensar que el Pico Sisen era en realidad un lugar tan corrupto y sucio? Ya es suficiente. Mi tía ya dijo que no está acostumbrada a tomar este tipo de decisiones. ¿No has terminado de intimidar a una ama de casa todavía? Mo-Ran interrumpió, finalmente harto de su parloteo. Incluso la sonrisa despreocupada que suele aparecer en la cara de Mo-Ran cayó un poco. Dirigió una mirada de reojo a la repulsiva pareja. Bien, regístrame entonces. Pero si no se encuentra nada, por calumniar a mi secta hasta tal punto, ¿qué se debe hacer entonces? Entonces me disculparé inmediatamente con Mo-gonsi. Claro. Mo-Ran estuvo de acuerdo con facilidad, pero solo una cosa. Si te equivocas, entonces tienes que arrastrarte fuera del Pico Sisen con las manos y las rodillas como disculpa. Viendo la confianza de Mo-Ran, Da Chang-gonsi no pudo evitar plantar una semilla de duda en su corazón. Desde muy joven ha tenido en alta estima a los cultivadores, pero desafortunadamente él mismo no tenía talento para el cultivo. Hace un par de días, escuchó que su viejo amante Ron-hyo se había ganado el favor de Mo-Ran, por lo que ambos llegaron a un acuerdo. Ron-hyo encontraría una oportunidad para apoderarse del cultivo de Mo-Ran, y Da Chang-gonsi compraría su libertad a cambio. No solo eso, también prometió llevar a Ron-hyo a su casa y cuidar de él de por vida. Da Chang-gonsi anhelaba cultivar, Ron-hyo codiciaba riquezas. Los dos sinvergüenzas estaban bien emparejados en su colusión. Mo-Ran había caído en sus planes en la vida pasada. Al final se desquitó, pero sufrió bastante. Esta vez, su estratagema quedó completamente vacío, pues Mo-Ran dio media vuelta de repente y sin razón aparente. Estaba todavía en un estupor de embriaguez hace apenas unos días, acurrucado tiernamente en los brazos de Ron-hyo, Hyo esto, Hyo aquello. Pero esta mañana folló brutalmente a Ron-hyo 2 veces, luego inesperadamente tomó todas sus pertenencias y objetos de valor y huyó. Da Chang-gonsi estaba furioso, e inmediatamente arrastró a Ron-hyo al Pico Sisen para quejarse. Este comerciante de Sal-gonsi era un astuto hombre de negocios. Pensó que si terminaba atrapando a Mo-Ran, podría obligar a Madame Wang a dispersar su cultivo. Vino preparado con un colgante de jade que absorbe el cultivo para reunir más tarde algunas cosas fáciles de asimilar en su propio depósito espiritual. Pero mirando a Mo-Ran ahora, Da Chang-gonsi dudó. Mo-Ran era un hombre astuto. ¿Y si ya vendió los bienes robados y estaba esperando para arrastrarlo? Pero, de nuevo, las cosas ya han llegado a este punto. Sería un desperdicio rendirse ahora. Tal vez solo está fingiendo. El que todavía estaba luchando con sus pensamientos, pero Mo-Ran ya había empezado a desvestirse allí. Se quitó la túnica exterior, la tiró a un lado, y sonriendo hizo un gesto de invitación. Adelante, tómate tu tiempo para buscar. Después de todo ese alboroto, no encontraron nada más que un cambio adicional. La cara entera de Da Chang-gonsi se volcó. Imposible. Definitivamente estás jugando un truco. Mo-Ran entrecerró los ojos de color púrpura, acariciando su barbilla. Ya me has registrado 10 veces y me has tocado 7 u 8 veces. No hay nada más que hacer que desnudarse totalmente, y aún así no te das por vencido. Mo-Ran, tú. Mo-Ran se dio cuenta de repente. Ya entiendo. Da Chang-gonsi, podría ser que has estado deseando mi buen aspecto,
¿Y has montado todo este espectáculo solo para aprovecharte de mí y tocarme? Da Chang'e estaba a punto de desmayarse de rabia. Toda su cara estaba roja de ira, señalando a Morran pero incapaz de manejar una sola palabra. Sue Meng, por su parte, había sobrepasado los límites de su paciencia. Puede que desapruebe a Morran, pero Morran seguía siendo miembro del Pico Sisen, los forasteros no tenían derecho a degradarlo. Sue Meng avanzó sin dejar rastro de cortesía, levantó la mano y sin dudarlo le rompió el dedo a Da Chang'e, advirtiéndole, te seguimos la corriente la mitad de la noche. Pero resulta que solo estabas creando problemas de la nada. Da Chang'e aulló de dolor, acunando su dedo, de todos ustedes. Están todos juntos en esto. No me extraña que las cosas no estuvieran en Morran, deben haberlas escondido. Tú también desnúdate, déjame buscar. Alguien se atreve a ordenarle que se desnude. Sue Meng se enfureció inmediatamente por la humillación, desvergonzado. ¿Realmente crees que esas patas de perro tuyas son aptas para tocar incluso la esquina de mi túnica? Lárgate de aquí. Ahora que el joven maestro ha hablado, los sirvientes en el salón dancing, también hartos de esta fachada desde hace mucho tiempo, salieron inmediatamente para sacar a esta pareja de gente común y corriente sin medios de resistencia, echándolos de la montaña. El furioso chillido de Da Chang'e se podía escuchar desde la distancia. Morran, espera. No he terminado contigo todavía. De pie fuera del salón dancing, Morran miró al cielo nocturno, sus ojos curvados en una sonrisa, suspirando, estoy tan asustado. Sue Meng le lanzó una mirada fría, ¿de qué tienes miedo? Morran se preocupó genuinamente. Son vendedores de sal, me temo que no tendré más sal en el futuro. Sue Meng se quedó en silencio durante un momento, antes de preguntar, ¿de verdad no te acostaste con el prostituto? No. ¿Y realmente no robaste? Realmente no lo hice. Sue Meng Sumph, no te creo. Morran levantó una mano, riendo, que los cielos me golpeen con un rayo si estoy mintiendo. Sue Meng levantó repentinamente su mano, sosteniendo el brazo de Morran con un fuerte agarre. Morran lo miró fijamente. ¿Qué estás haciendo? Sue Meng volvió a hablar, y rápidamente cantó un conjuro. Se podían escuchar sonidos dispersos cuando un puñado de perlas, cada una del tamaño de una soja, se deslizaron de la manga de Morran y cayeron al suelo. Sue Meng reunió energía espiritual en su mano y señaló a las perlas. Las perlas comenzaron a brillar y a crecer en tamaño, convirtiéndose en una pila de joyas y objetos de valor, pulseras de flores de ciruelo y pendientes de jade, dorados y brillantes en el suelo. Morran. Somos discípulos de la misma secta, no hagas las cosas difíciles. Sue Meng frunció el ceño, Mo Weiyu, no tienes vergüenza. Jeje. Sue Meng rugió, nadie se está riendo contigo. Morran suspiró, no es como si pudiera llorar cuando me lo ordenan. La cara de Sue Meng era sombría. ¿Es así como usas la técnica de ocultación del Pico Sisen? MHM, aplicaciones prácticas. La ira de Sue Meng volvió. Ese comerciante de sal era un perro molesto, así que no te hace delante de él. Pero esa mierda de perro tenía razón en una cosa. Violar los mandatos contra el robo y la lujuria como lo has hecho, no importa en qué secta estés, te lo mereces. Morran sonrió sin desanimarse. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Esperar a que el tío vuelva y contárselo? Ni siquiera estaba preocupado. Su tío lo malcriaba hasta el cansancio. Lo máximo que podía hacer era regañarlo un poco, nunca tendría el corazón para golpearlo. Sue Meng se dio la vuelta, cepillándose el pelo, un par de ojos brillando de desprecio en la oscuridad de la noche. ¿Papá? No, está en Kunlun y no volverá en un mes o dos. La sonrisa de Morran se congeló, una sensación ominosa se apoderó de él. De repente recordó a cierta persona. Pero, si estuviera aquí, entonces debería haber sido él quien recibió a Chang'e en el salón dancing hoy, no la inconsciente Madame Wang. Esa persona no debería estar aquí, ¿verdad? Viendo los parpadeos en sus ojos, el aire de desdén de Sue Meng se hizo aún más obvio. Papá te mima demasiado, pero, aquí en el Pico Sisen, ¿no hay alguien que no te mima? Morran retrocedió lentamente unos pasos, una forzada sonrisa en su cara. Mi estimado primo, ya es muy tarde, no molestemos la paz y tranquilidad del anciano, me equivoqué, no habrá una próxima vez, ¿qué te parece? Por favor, ve a descansar, jeje, pareces tan cansado, e inmediatamente salió corriendo. Tienes que estar bromeando. Este Sue Meng es demasiado despiadado. Ahora mismo no está Xianjun, gobernante del mundo humano. ¿Cómo podría arriesgarse a caer en manos de esa persona?
Si esa persona se enterara de que ha robado y prostituido, probablemente le rompería las 2 piernas. Si no huye ahora, no tendrá la oportunidad de hacerlo nunca más. Notas. 1. Chan Da, hijo mayor. 2. Da Chan, intestino grueso. 3. Unidad de medida. 6. El Sison de este venerable. Suemen había crecido en el pico Sisen después de todo, y conocía todos sus entresijos y atajos, así que al final consiguió capturar a Morran. Después de arrestarlo y arrastrarlo, llegaron a la parte trasera de la montaña. Toda la montaña trasera del pico Sisen era el lugar más cercano del reino mortal al reino fantasma, y entre los 2 reinos había una barrera, más allá estaba el inframundo. Echando un vistazo al terrible estado de la barrera, Morran supo inmediatamente por qué, aunque esa persona estaba en casa, seguía siendo Madame Wang la que apareció en el salón principal saludando y recibiendo a la audiencia. No era que esa persona no quisiera ayudar, era que realmente no podía alejarse. La barrera del reino fantasma se había roto repentinamente. En este momento y lugar, toda la parte trasera de la montaña estaba llena de la esencia del mal. Espíritus que aún no habían formado un cuerpo sólido se arremolinaban en el aire y lloraban desesperados, sus aullidos llenos de rencor. En la entrada de las puertas de la montaña se podía ver una gigantesca brecha abierta en el cielo, y detrás de esa brecha estaba el reino fantasma. Desde la fisura de la barrera se asomó una larga y verde escalera de piedra de miles de escalones, y amenazantes fantasmas que ya habían cultivado una forma carnosa se arrastraban en gran número, arrastrándose desde el reino fantasma hasta el reino mortal. Si se tratara de una persona normal, si vieran este tipo de escena, sin duda se asustarían de terror. La primera vez que Morran vio esto, también estaba empapado de sudor frío por el miedo, pero hacía tiempo que se había acostumbrado a ello. La barrera entre los reinos mortal y fantasma fue construida primero por Fu Once en tiempos antiguos, y a través de los siglos, ahora, se había vuelto delgada y débil, a menudo agrietándose y rompiéndose en varios lugares, necesitando reparación por inmortales cultivados. Sin embargo, una tarea como esta no solo no elevaba mucho la cultivación de uno, sino que también era increíblemente agotador para el poder espiritual. Trabajar duro por nada es trabajo puro, así que no muchos cultivadores en el mundo de la cultivación estaban dispuestos a asumir la carga. Cuando los espíritus amenazantes entraron en el mundo, los primeros en atacar fueron las personas comunes del mundo de la cultivación inferior, y como protectores del mundo de la cultivación inferior, el pico Sisen asumió la tarea de reparar la barrera. La montaña trasera de la secta se enfrentaba al punto más débil de la barrera, simplemente por el hecho de poder hacer tales reparaciones a tiempo. Esta barrera irregular se filtraba al menos 4 o 5 veces al año, como si fuera una maceta de segunda mano, inútil. En ese momento, en la entrada del reino fantasma, sobre la verde escalera de piedra, se encontraba un hombre, con sus túnicas blancas como la nieve ondeando, sus mangas anchas volando en el viento, el aura de la espada que lo envolvía, su dorada luz brillando, y solo con sus poderes, estaba barriendo a esos espíritus amenazantes, limpiando a esos malvados fantasmas, reparando la grieta en la barrera. Ese hombre era delgado en forma y elegante en apariencia con el aura de una santidad trascendente, un rostro elaborado con una belleza hermosa. Desde lejos, sería fácil imaginar que es un erudito digno con un aire de otro mundo estudiando bajo un árbol en flor. Pero de cerca, su expresión era aguda como la espada, sus ojos de fénix inclinados hacia arriba, su nariz elegante y delgada, la apariencia misma de sofisticación y refinados modales, pero con aspereza en sus ojos, luciendo particularmente distantes y fríos. Morran lo observó desde la distancia. Aunque ya estaba preparado, sinceramente, para ver de nuevo a esa persona aparecer sana y salva, aún así, cada fragmento de sus huesos temblaban incesantemente. La mitad fue por miedo, la otra mitad fue emoción. Su Sison, Chu Guaning. En la vida anterior, la persona por la que Suemen lloró y rogó ver cuando llegó al salón Busang era él. Fue este hombre quien arruinó los grandes planes de Morran. Arruinó los ambiciosos ideales de Morran y fue encarcelado y torturado hasta la muerte por Morran al final. Técnicamente, por derrotar a un oponente y poder vengarse, Morran debería haber estado contento. El océano estaba libre para que los peces nadaran, el cielo abierto para que los pájaros volaran, ya nadie podía detenerlo. Originalmente, Morran también había pensado que pensaba de esa manera, pero no lo parecía. Después de la muerte de Sison, parecía que había algo más que estaba enterrado junto con el odio. Morran no era un hombre de cultura, y no sabía que ese sentimiento era lo que ellos llamaban igualado con un oponente digno. Solo sabía que a partir de ese momento en el mundo,
Ya no había más archienemigos en su contra. Cuando su Sisun vivía, estaba asustado, temeroso y ansioso. En el momento en que veía la vid de sauce en las manos de su Sisun, el pelo de su espalda se pondría de pie, igual que el de un perro derrotado que estaba acostumbrado a ser disciplinado. El mero sonido de un palo de madera golpeando hacía que sus dientes se marchitaran, sus piernas se dieran y la baba goteara por la comisura de sus labios. Sus tripas se retorcerían por los nervios. Después de la muerte de su Sisun, la persona a la que Morran más temía falleció. De repente, Morran sintió que creció, maduró y finalmente pudo cometer el pecado de asesinar a su mentor. Después de eso, mientras sus ojos recorrían el mundo mortal, nadie se atrevió a obligarlo a arrodillarse. Nunca más hubo nadie que se atreviera a abofetearlo. Para celebrarlo, abrió un frasco de vino blanco de flores de pera y se sentó en el tejado a beber toda la noche. Esa noche, por la influencia del alcohol, las cicatrices en su espalda de los azotes dados por su Sisun en su juventud parecieron arder una vez más, doloridos por las quemaduras. Ahora, en este momento y lugar, para ver con sus propios ojos a Sisun aparecer ante él una vez más, Morran lo miró fijamente, tanto asustado como resentido. Sin embargo, también parecía haber un rastro de retorcida y loca alegría. Haber recuperado a un oponente así después de haberlo perdido, ¿cómo no iba a estar encantado? Chuguanin ignoró a los dos discípulos que se metieron en la montaña trasera y todavía estaba completamente concentrado en luchar contra las almas dispersas de los muertos. Tenía una cara elegante, un par de cejas largas, sus ojos de fénix bajos y fríos, gráciles y de otro mundo, dignos en su comportamiento, su expresión inmutable ante el aire demoníaco y la lluvia de sangre, parecía excesivamente frío, como si no fuera extraño que se sentara en el lugar para encender incienso y tocar el guqin. Sin embargo, un hombre tan elegante y sombrío estaba empuñando actualmente una espada larga y escalofriante que goteaba gotas de sangre. Una vez movió su ancha manga, el aura de la espada cortó e hizo explotar los verdes escalones de piedra, los restos y escombros rodaron hacia abajo. Desde las puertas de la montaña en la parte superior que se dividen hasta la parte inferior de la montaña, una grieta de profundidad indiscernible se abrió por esa escalera de miles de escalones. Una ferocidad tan brutal. ¿Cuántos años habían pasado desde que fue testigo de la fuerza de Sisun? Esa fuerza valiente y dominante hizo que las piernas de Morran se debilitaran por costumbre. Inestable, se arrodilló en el suelo. Chuguanin no tardó mucho tiempo en aniquilar a todos los fantasmas y llenar el agujero hacia el reino fantasma. Después de completar su tarea, descendió del cielo ligera y lánguidamente, aterrizando ante Morran y Suemeng. Primero miró al Morran arrodillado en el suelo antes de mirar a Suemeng, sus ojos de fénix algo helados. ¿Otra vez causando problemas? Morran admitió. Sisun poseía la habilidad de discernir instantáneamente cualquier cosa con precisión. Sisun, Morran bajó de la montaña y cometió los crímenes de robo y libertinaje. Ruego para que Sisun conceda el castigo, dijo Suemeng. Chuguanin se quedó en silencio con una expresión en blanco y luego dijo fríamente. Ya veo. Morran, Suemeng, ambos estaban un poco desconcertados. ¿Y entonces? ¿Eso fue todo? Pero justo cuando Morran empezaba a sentirse afortunado, cuando vislumbró a Chuguanin, vio un destello de luz dorada, que atravesaba el aire violentamente. Y un crujido como los gritos de un relámpago fue lanzado directamente sobre la mejilla de Morran. La sangre salpicó. La velocidad de esa luz dorada era demasiado impactante. No importa esquivar. Incluso cerrando los ojos, Morran no había tenido tiempo antes de que la carne de su cara se abriera, la herida ardiendo dolorosamente. Chuguanin estaba de pie con los puños cerrados, parado fríamente en la brisa mortal de la profunda noche, el aire aún sucio y espeso con el hedor de espíritus malignos, y ahora estaba mezclado con el asqueroso olor de la sangre humana, haciendo que los terrenos prohibidos de la montaña trasera parecieran espeluznantes y horripilantes. Lo que azotó a Morran fue la vid de sauce que apareció de la nada en la mano de Chuguanin. Esa vid era delgada y larga, con hojas verdes y tiernas que brotaban todavía, colgaba hasta abajo junto a sus botas. Aunque era un objeto elegante y debería haber hecho que las personas pensaran en versos tan sonoros que describían las tiernas y delicadas manos de una dama. ¡Qué lástima! Chuguanin no era tierno ni poseía un amante. La vid de sauce en su mano era en realidad un arma sagrada llamada Tianwen. En este tiempo y lugar, una brillante luz dorada y carmesí recorría a Tianwen, iluminando la oscuridad a su alrededor, y también iluminaba los profundos ojos de Chuguanin, dándoles vida. Los labios de Chuguanin se apretaron y dijo escalofriantemente, Mo Weiyu, sí que tienes agallas. ¿Realmente crees que no te voy a disciplinar? Si realmente fuera Morran, de 16 años,
Tal vez no se hubiera tomado sus palabras en serio, pensando que Sisun solo estaba fanfarroneando para asustarlo. Sin embargo, el renacido Mo Wei-yu ya había pagado con sangre y fue educado a fondo en los caminos de disciplina de Sisun en su vida anterior. En un instante pudo sentir que incluso le dolían las raíces de los dientes. La sangre se le subió a la cabeza y empezó a negar todo agresivamente, con la esperanza de limpiar su propia cuenta. Sisun. Su mejilla sangraba. Mo-Ran levantó los ojos, llenándolos con un brillo de niebla. Sabía que su disposición actual era extremadamente patética y lastimosa. Este discípulo nunca ha robado, y nunca ha sido libertino. ¿Cómo es que Sisun me golpeó primero sin preguntarme nada después de haber escuchado solo la versión de la historia de Suemeng? Contra su tío, Mo-Ran tenía dos trucos fundamentales. Primero, ser lindo. Segundo, ser lamentable. Ahora estaba usando ambos movimientos en Chu Guanin, mirándose tan afligido que sus lágrimas iban a caer. ¿Este discípulo es realmente tan inútil a tus ojos? ¿Cómo es que Sisun ni siquiera me da la oportunidad de explicarme? Junto a ellos, Suemeng estaba pisoteando de rabia. Mo-Ran. Tú, pedazo de pata de perro. Tú eres un sinvergüenza. Sisun, no lo escuches. No dejes que este bastardo te confunda. Realmente robó. Todo el botín sigue aquí. Chu Guanin bajó los ojos, su expresión fría y distante. Mo-Ran, ¿realmente nunca has robado? Nunca. Deberías saber cuáles son las consecuencias por mentirme. A Mo-Ran se le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. ¿Cómo podría no saberlo? Sin embargo, se mantuvo terco como una mula. Ruego a Sisun para que investigue. Chu Guanin levantó la mano, y esa vid resplandeciente volvió a barrer, pero esta vez no fue para azotar la cara de Mo-Ran, sino que envolvió a Mo-Ran en un firme agarre. Esta sensación era demasiado familiar. Aparte de azotar a la gente a diario, la vid de sauce Tianwen tenía otro uso. Chu Guanin miró fijamente a Mo-Ran, quien estaba mortalmente detenido por Tianwen, y preguntó de nuevo, ¿nunca has robado? Mo-Ran solo podía sentir una agonía familiar penetrando directamente en su corazón, como si una pequeña serpiente de colmillos afilados se deslizara repentinamente hacia su pecho y causara estragos en sus órganos. Acompañando el dolor había una tentación que era difícil de descartar, y Mo-Ran abrió la boca a pesar de sí mismo, con la voz quebrada. Yo. Nunca. Nunca. Ah, como si sintiera que estaba mintiendo, la luz dorada de Tianwen se estaba volviendo más salvaje, pero aunque el sudor frío empapó a Mo-Ran, aún así luchó contra esta tortura con todo lo que tenía. Este fue el segundo uso de Tianwen después azotar. Interrogación. Una vez atado por Tianwen, no había nadie que pudiera mentir ante él. No importa si es humano o fantasma, vivo o muerto, Tianwen tenía la habilidad de forzarlos a hablar, dando las respuestas que Chu Guanin exigía. Solo había una persona en la vida anterior que, con su fuerte cultivo, finalmente fue capaz de ocultar secretos ante Tianwen. Esa persona era Mo Wei-yu, que se convirtió en el emperador del mundo mortal. Después del renacimiento, Mo-Ran todavía se aferró a un sentido de buena fortuna, pensando que todavía debería ser capaz de ser como una vez lo fue y luchar contra el poderoso interrogatorio de Tianwen. Sin embargo, después de morderse los labios durante un rato, grandes gotas de sudor rodaron por sus cejas negras como la tinta, todo su cuerpo temblando. Al final todavía se derrumbó de dolor ante las botas de Chu Guanin, aspirando grandes respiraciones de aire con dificultad. Yo robé. El dolor desapareció abruptamente. Mo-Ran ni siquiera había recuperado el aliento antes de escuchar la siguiente pregunta de Chu Guanin, que sonaba más fría que antes. ¿Has cometido libertinaje? Los hombres listos no hacen estupideces. Como no pudo aguantar antes, entonces era aún más imposible ahora. Esta vez, Mo-Ran ni siquiera se molestó en objetar. En el momento en que llegó el dolor gritó, lo hice. Sisun, por favor. No más. La cara de Suemeng se ponía azul, con la mirada completamente atónita. ¿Cómo pudiste? Ese Rong Hyo es un hombre, y tú. Nadie se preocupó por él, y la dorada luz de Tianwen se atenuó lentamente. Mo-Ran aspiraba grandes bocados de aire, todo su cuerpo empapado como si fuera sacado del agua, su cara blanca como una sábana, y sus labios todavía temblaban incesantemente, tumbado en el suelo sin poder moverse. A través de sus pestañas cubiertas de sudor, podía ver la silueta borrosa y elegante de Chu Guanin, que llevaba una corona de jade verde y mangas expansivas que se extendían hasta el suelo. Una ola de fuerte odio se derramó repentinamente en su corazón. Chu Guanin.
Este venerable no se equivocó al tratarte como lo hizo en la vida pasada. Aunque viva una vez más, eres un fastidio por mucho que te mire. Que se jodan a las 18 generaciones de tus ancestros. Chu Guanyin no sabía que su bestia de discípulo se iba a follar a las 18 generaciones de sus antepasados, y se quedó donde estaba por el momento, con la cara sombría. Entonces, dijo, Sue Meng, aunque Sue Meng sabía que en la actualidad estaba de moda que las casas ricas encontraran placer en la forma masculina, que a muchos les gustaba jugar con chicos prostitutos porque era refrescante, pero eso no significaba que realmente les gustaran los hombres. Aún así encontró ese hecho bastante difícil de tragar, y se quedó petrificado por un momento antes de responder. Sisun, este discípulo está presente. Morran transgredió los 3 mandatos contra el robo codicioso, el libertinaje y el engaño. Llévalo al salón Yanluo para su penitencia. Tráelo a la plataforma del pecado y la virtud a primera hora mañana para que sea castigado ante todos. Sue Meng se sorprendió. ¿Qué? ¿Para ser castigado ante todos? Ser castigado ante todos significaba que el discípulo que había cometido pecados graves sería arrastrado ante todos los discípulos de la secta. Incluso las abuelas en el comedor serían traídas, sentenciadas y castigadas delante de todos. Ser avergonzado y humillado. Morran era un joven maestro del pico Sisen. Aunque se puede decir que las reglas de la secta son estrictas, pero debido a que el estatus de Morran era especial, su tío lamentaba la pérdida de sus padres desde muy joven y que haya estado varado por 14 años. Siempre defendía a Morran con indulgencia, e incluso si Morran cometía errores, seguía dándole conferencias en privado, sin haberle pegado ni una sola vez. Pero Sisun ni siquiera salvaría la cara del líder de la secta, y en realidad arrastraría a su precioso sobrino a la plataforma del pecado y la virtud para castigar y avergonzar a Mo Gongzi ante toda la secta. Esto era algo que Sue Meng nunca había esperado. Sin embargo, Morran no se sorprendió en absoluto. Se tumbó en el suelo, sus labios curvándose en una mueca de desprecio. Mira lo justo que era su Sisun, tan lleno de justicia. La sangre de Chu Guanyin estaba fría. En la vida anterior, Simei murió ante él y Morran lloró y suplicó, tirando del borde de su túnica, arrodillándose en el suelo pidiendo su ayuda. Pero Chu Guanyin los ignoró como si no hubiera oído nada. Así, el aliento de su discípulo disminuía frente a él mientras Morran lloraba a todo pulmón a su lado, y aún así no les prestó atención, dándoles la espalda con desdén. En este momento no era más que arrastrarlo a la plataforma del pecado y la virtud para sentenciarlo en público, nada fuera de lo común. Morran solo podía resentir su propio cultivo débil, que no podía pelar la piel de Chu Guanyin, sacarle los nervios, beber su sangre, que no podía tirar de su pelo hacia atrás para violarlo y corromperlo a gusto de su corazón, que no podía profanar su honor torturándolo, hacerle vivir una vida peor que la muerte. El salvajismo bestial en sus ojos no se escondió inmediatamente, y Chu Guanyin lo vio. Miró en silencio a la cara de Morran, esa elegante cara de erudito que no tenía ni una pizca de sentimiento. ¿En qué estás pensando? Mierda, Tianwen no había sido retirado todavía. Emogan pudo sentir una vez más la vid que lo ató, apretando y retorciéndose, y sus órganos sintieron como si se fueran a desgarrar en papilla. Gritó en agonía, tratando de rugir toda la ira en su mente. Chu Guanyin. ¿Crees que eres tan duro? Mírame follarte hasta la muerte. Todo estaba en silencio. Chu Guanyin, incluso Sue Meng se quedó boquiabierto. Tianwen regresó repentinamente a la palma de la mano de Chu Guanyin, transformándose en destellos de luz dorada y desapareciendo de la vista. Tianwen formó parte de los huesos y la sangre de Chu Guanyin, apareciendo exactamente cuando fue llamado y desapareciendo a voluntad. La cara de Sue Meng estaba pálida e incluso tartamudeó. Sisun. Chu Guanyin no habló. Con sus largas, exuberantes y negras pestañas cayendo, parecía perdido en sus pensamientos mirando su propia mano. Fue un buen momento antes de levantar la cortina de sus ojos, su cara aún intacta, solo que su expresión era más fría que antes. Con ojos que decían tu bestia de discípulo mereces la muerte, miró a Morran por un momento antes de decir en voz baja, Tianwen está roto. Voy a arreglarlo. Después de pronunciar esas palabras, Chu Guanyin se dio la vuelta y se fue. Sue Meng no era un niño brillante. ¿Cómo puede romperse un arma sagrada como Tianwen? Chu Guanyin lo escuchó y una vez más usó los ojos de tu estúpido discípulo mereces la muerte para mirarlo de nuevo. Sue Meng sintió un escalofrío. Morran yacía en el suelo medio muerto, su expresión en blanco. Antes realmente estaba pensando en encontrar una oportunidad para follar a Chu Guanyin, sabiendo profundamente que este anciano Chu al que la gente llama Yuen del cielo nocturno,
Beidou inmortal. 1. Era alguien que siempre enfatizaba los refinados modales y la rectitud, y que nunca soportaba que nadie lo pisara y oprimiera, ensuciando su persona. Pero ¿cómo pudo dejar que Chu Guanin descubriera algo así? Morran aulló patéticamente como un perro abandonado, cubriéndose la cara. Recordando los ojos de Chu Guanin cuando se fue, sintió que probablemente no le quedaba mucho tiempo de vida. Notas del autor. Season finalmente está aquí. No aborde el barco equivocado, no asuma la posición incorrecta. Season es el de abajo, abajo, abajo igual a, alimento de tinta para peces. Un juego de palabras en Moweiyu, es el de arriba, el MC es el de arriba. Meatbun, ¿por qué se te debilitaron las piernas cuando viste a Season? No eres el mejor. ¿Dónde está tu energía máxima? Alimento de tinta para peces, la vejez, la artritis. Meatbun, habla correctamente. Alimento de tinta para peces. ¿Puedes dejar de enfatizar mi alma de 32 años en la historia? Después de la reencarnación me volví flexible. Soy un joven inocente y enérgico. Meatbun, entonces, ¿cómo es que tienes artritis? Notas. 1. El título de Chu Guanin. Yuend es la Osa Mayor, y Beidou Xiansun es la Santa Gracia de la Osa Mayor.